Muy bien, amados hermanos, hoy me corresponde en la escuela dominical la segunda clase del tema síntomas de vida orgánica en una iglesia. Nuestra primera clase de los síntomas de vida orgánica en una iglesia fue ya hace unos meses y por algunos problemas no se pudo grabar. Esperamos grabarla pronto para que ustedes puedan tener toda la secuencia de estas instrucciones. Y es por esa razón que quisiera dar un breve resumen para refrescarles la memoria y poder conectarlo con la segunda parte de hoy. En nuestra primera clase de los síntomas de vida orgánica en una iglesia, ustedes recordarán que decíamos que el error de muchas congregaciones hoy es entender a la iglesia y ver a la iglesia solo en términos de organización. ¿Se acuerdan? Entonces, muchos piensan que una iglesia tiene vida. Yo les decía que tú puedes saber cuando alguien tiene vida, un ser humano, por ciertos síntomas, el pulso, la respiración, los latidos de su corazón, etcétera, etcétera. Bueno, también hay maneras de nosotros determinar si una iglesia tiene vida. Y lamentablemente muchos de nosotros, ¿cómo determinamos si una iglesia tiene vida? Siempre pensamos en términos de organización. Bueno, yo creo que esta iglesia tiene vida porque ellos tienen muchas actividades. Ellos tienen clases para niños. Ellos tienen un seminario teológico. Ellos tienen compartir constantemente. Ellos tienen un ministerio de damas. Ellos llevan comida al necesitado. Y cuando nosotros pensamos en una iglesia viva, pensamos es en términos de ese tipo de organización. Bueno, mire, ellos tienen los 5 ministerios. Aquí hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esta es la iglesia donde tenemos que estar. Tiene que ser una iglesia viva si tiene los 5 ministerios. Y de esa manera ese es el criterio que muchos usan cuando buscan una iglesia donde congregarse. La ven en términos de mera actividad, de mera organización. Mira, son puntuales. Muchas actividades, buena alabanza, tienen un excelente grupo de alabanza. Mira cuántos instrumentos tienen. Hay milagros, hay caídas en el piso, hay expulsiones de demonios. Eso tiene que ser una iglesia viva. Mira, hablan en lenguas. Se hacen milagros sobrenaturales. Eso tiene que ser una iglesia viva y ultra piadosa. ¿Qué se dice de Corintios? Que no le faltaba ningún don. ¿Y eran los más piadosos? No. Lamentablemente hoy el criterio que muchos cristianos están evaluando para saber en qué iglesia congregarse o para definir una iglesia como una iglesia viva, están erróneos, incompletos. Incluso algunos piensan, bueno, tienen sana doctrina. Y más en nuestros tiempos donde hay muchas iglesias que se llaman a sí mismos iglesia de sana doctrina. No siempre ese título concuerda con lo que se predica desde el púlpito. Nadie va a decir aquí bienvenidos a la sinagoga de Satanás. Nadie va a poner un letrero así. Todos hablamos muy bien de nosotros. Pero, y aunque una iglesia debe tener sana doctrina, la sana doctrina por sí sola, noten esa palabra, la sana doctrina por sí sola únicamente no es un síntoma que una iglesia tiene vida. Pero una iglesia con una teología ultra sana y al mismo tiempo estar muertos espiritualmente. Y eso puede aplicarse no solamente a una iglesia local, sino a una persona, alguien que profesa la fe. Puede ser teológicamente sano o muy cerca de serlo y ser una persona muerta espiritualmente. Para que no piensen solo en muertos espiritualmente, en impíos, en no creyentes. No, hay muchos que profesan que aparentemente parecen creyentes, pero están muertos. Entonces, en aquel momento consideramos eso, lo que no eran los síntomas de una iglesia viva. No podemos ver a la iglesia, y de nuevo la palabra, únicamente como una organización, aunque hay aspectos de organización. Debemos ver a la iglesia primeramente como un organismo, como algo orgánico. Por algo se le llama el cuerpo de Cristo que crece. Eso es la iglesia. Por eso es que el tema de estas clases son los síntomas de vida orgánica.
en la iglesia. Y hoy vamos a considerar solo 2 síntomas y en nuestra próxima clase consideraremos el resto. Porque la pregunta que viene a nuestras mentes es, muy bien, pastor, no podemos ni debemos ver a la iglesia únicamente en términos de organización, como muchos hacen. Algunos creen, hay vida aquí porque estamos bien organizaditos, no se puede estar así y estar mal. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son las evidencias, las marcas de que una iglesia tiene vida? Bueno, eso es lo que veremos a partir de allí. Veremos una lista donde tenemos una buena recopilación de los síntomas de una iglesia orgánica. Y la idea es que a medida que veamos cada una de estas características, no estemos evaluando primero a las iglesias de afuera, comencemos a evaluarnos a nosotros mismos. Amén. Veamos el primer síntoma de vida orgánica en una iglesia, para los que toman nota. Hay cierta actividad conjunta. Hay cierta actividad conjunta. En aquella ocasión nos paseamos por varios textos en el libro de los Hechos, en la carta a los Efesios y Gálatas. Y en cada uno de esos textos que leímos, era evidente de que la iglesia local tiene ejercicios corporativos que hacen en conjunto. Efesios, por ejemplo, nos lo presenta bajo la ilustración del cuerpo humano. Así es como la Escritura nos presenta a la iglesia como un cuerpo. Y el cuerpo no trabaja por separado, ¿verdad que no? Y lo pudimos comprobar ayer en nuestro compartir, donde muchos estábamos haciendo diversas actividades, deporte, sirviendo, y todo el cuerpo estaba trabajando en conjunto, no por separado. De hecho, si tú ves a alguien que solamente una parte del cuerpo está en movimiento, tú inmediatamente se te enciende una alarma y dices, algo está mal. Algo tienes, hermano, que su cuerpo no está trabajando en conjunto. Y hasta es peligroso a nivel de salud si, por ejemplo, mi cerebro no actúa en conjunto con el resto del cuerpo. Imagínense a alguien que va manejando por la autopista y su cuerpo no trabaja en conjunto, su cerebro no trabaja en conjunto con sus manos y sus pies. ¿Qué pasaría? Un accidente, muerte, dolor, caos. Esas son las imágenes que vienen a nuestra mente cuando un cuerpo no trabaja en conjunto. Todo lo negativo, todo lo oscuro. Pero la Biblia presenta a la iglesia como un cuerpo humano que trabaja en conjunto. Por eso el primer punto lleva por título, hay cierta actividad conjunta en una iglesia que tiene vida. Y esa misma figura del cuerpo humano para referirse a la iglesia se usa también en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 12. Si ustedes han leído esos pasajes, así se expone la realidad de la iglesia. La Biblia describe a los miembros de una iglesia haciendo actividades en conjunto, es decir, no simplemente cosas que los creyentes de una iglesia hacen juntos, como si de un club social se tratara, sino actividades que hacen como cuerpo. Y lo vamos a desarrollar aún más. En otras palabras, cuando los creyentes hacen una actividad en conjunto, me estoy refiriendo a que lo hacen con una misma mente, con un mismo propósito. Así lo hacen, así lo señala el libro de los Hechos. En un club social pueden estar haciendo las personas quizás la misma actividad, pero con diversos propósitos en mente. Pero en la iglesia de Cristo, los creyentes realizan sus actividades en conjunto, con una misma mente y con un mismo propósito. Y evidentemente esto tiene que ver con el culto corporativo de la iglesia en el día del Señor, cuando adoramos en conjunto, escuchamos la palabra como iglesia, celebramos los sacramentos, bautismo y cena del Señor como un solo cuerpo, etc. Pero yo quiero decirles que lo que la Escritura habla cuando refiere de actividades en conjunto como iglesia trasciende a esto. Trasciende a esas actividades que realizamos en conjunto el domingo en el día del Señor aquí. ¿Saben por qué?
Porque nosotros no solo somos un cuerpo el domingo en la mañana, y en la semana no dejamos de ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad que no? En la semana seguimos siendo el cuerpo de Cristo, una metáfora que se usa para describir la relación tan íntima y profunda que Cristo tiene con su pueblo, donde Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Entonces, nosotros no dejamos de ser el cuerpo de lunes a sábado. Entonces, este tipo de actividades en conjunto tiene que ver, trasciende, va más allá de lo que hacemos el domingo por la mañana. Mire, en primera instancia, entonces, en el día del Señor realizamos unas ciertas actividades que solo pueden ser hechas en conjunto. No hay duda de eso, ¿verdad? Como por ejemplo, escuchar la predicación de la palabra de Dios, ejercer la comunión unos con otros. Son cosas que se hacen en conjunto. La celebración de la Santa Cena siempre está en contexto corporativo. La oración pública, como lo vamos a tener hoy en la tarde en nuestro culto de oración. Es decir, hermanos, todos y cada uno de los elementos del culto de Dios los hacemos juntos. Hay ciertas actividades que solo pueden ser hechas en conjunto. Pero el énfasis de los textos en el libro de los Hechos que vamos a leer es que hay cosas que se deben realizar en la iglesia, como iglesia y con la iglesia. Pero hay algo más que tenemos en el libro de los Hechos para desarrollar mi punto. Y es que el libro de los Hechos nos deja en claro que los cristianos de Jerusalén vivenciaban esa comunión de escuchar la palabra, la celebración de los sacramentos y todo lo que antes mencioné, más allá del día del Señor. Ellos vivían esto, no solo el día del Señor, sino más allá del día del Señor. Más allá del día del Señor. Acompañen el libro de los Hechos. Vamos a ir a varios pasajes. Hechos capítulo 2, verso 46. Hechos capítulo 2, versículo 46. Declara la Escritura, hablando de la iglesia. Y perseveraban unánimes, ¿cada cuánto? Cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora vamos al capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 1, para mostrarles que la actividad en conjunto de la iglesia iba más allá de lo que ocurría el domingo en el día del Señor. Hechos capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución, ¿qué? Quiere decir que ellos estaban teniendo una actividad en conjunto de apoyar a las viudas de la iglesia, al necesitado de la iglesia, solo el día del Señor por la mañana. Diario. O sea que la actividad en conjunto de la iglesia no solo formaba parte del día del Señor, sino que trascendía eso. Iba más allá del día del Señor. En la semana, por como les digo, nosotros no dejamos de ser el cuerpo de Cristo de lunes a sábado. Seguimos siendo el cuerpo de Cristo de lunes a lunes. Por eso vemos esa idea en el verso anterior y esta. Ahora veamos Hechos 17, versículo 11. Dejemos que sea la Escritura la que hable. Hechos 17, 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada cuánto. ¿Solo abrían sus Biblias el domingo? Cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren cómo la actividad de la iglesia trascendía el día del Señor. Tenían un espacio el día del Señor, pero trascendía. Ellos no decían, bueno, aquí solo vamos a vivir nuestra vida de iglesia solo el domingo. No, hay cosas que suceden el domingo, pero trasciende más allá. Porque hay necesidades y situaciones que no desaparecen el domingo.
Vayamos ahora a Hechos 19, versículo 9. Recuerden la primera marca, el primer síntoma de vida en una iglesia. Hay cierta actividad en conjunta y a esta actividad me estoy refiriendo. Hechos 19, 9 dice la palabra de Dios: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo ¿cuándo? Cada día en la escuela de un llamado Tiramno. Cada día. Así que es claro, mis amados hermanos, que la iglesia es una comunidad de adoradores. Pero es una comunidad de adoradores que recorren juntos la vida en el camino que los lleva a la vida eterna. Juntos. Juntos. Esa es la vida de la iglesia. Hay vida en una iglesia cuando sus miembros tienen este tipo de actividad en conjunto. No tienen que ir las 200 personas que tienen cada domingo a la casa de Daniel, a la casa de Andrés. No, eso sucede en el domingo, el día del Señor. Pero el resto sigue conectado, como seguiremos viendo en esta serie, en el resto de la semana, porque el resto de la semana seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Segunda marca de una iglesia viva. Segundo síntoma de vida orgánica, de vida en una iglesia. Existe un interés mutuo. Ese es el segundo punto. Existe un interés mutuo. Miren, la mejor forma de ver y entender esta actividad conjunta que trasciende el culto dominical es el interés mutuo. Esa es la mejor manera de entender lo que acabo de decir en el punto anterior. Y ese interés mutuo lo vemos reflejado en Hechos capítulo 4, verso 32, en Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25, y podemos seguir citando textos en el Nuevo Testamento que afirman lo que acabo de decir. Miren, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, claramente salta a la vista esa vida en común que llevaba un conocimiento del otro, que empujaba al cuidado mutuo el uno con el otro. Cuando tú examinas la Escritura, ves a los hermanos conociéndose y al mismo tiempo cuidándose. Una cosa impulsaba a la otra. Miren, si la mejor manera de cuidarnos es conocernos, ¿qué implica eso? Así es, relaciones que nos permiten conocernos de forma íntima. Lo que pasa es que muchos de los que estamos aquí venimos de un montón de denominaciones. Nadie llegó aquí a Trono de Gracia con la mente en blanco. Nadie. Todos aprendimos algo del catolicismo romano o de las muchas denominaciones de donde vinimos. Y lamentablemente no nos hemos desintoxicado de todas esas cosas erradas que aprendimos en otras iglesias o denominaciones o religiones. Las traemos acá y pensamos que las cosas acá deben funcionar como lo veía o lo aprendí allá. Si vienes aquí, mi hermano, un consejo: sé humilde y comienza a desaprender, a filtrar cada una de las cosas que creías a la luz de la Escritura, y te darás cuenta que muchas cosas no eran correctas. Y una de las cosas erradas que traímos a la Reforma es el hecho de pensar en el pastor como el sacerdote católico o como el apóstol del Nuevo Testamento, y por lo tanto yo no hago nada ni me relaciono con más nadie en que no sea el pastor. Y muchos pastores también han faltado en su labor y se han vuelto pastor dependiente de las ovejas, y ya las ovejas no buscan entre sí tener comunión, sino con el pastor. Y ya los pastores no pasan tiempo estudiando las Escrituras, cuidando de sus almas, cuidando de sus familias, sino apagando fuegos como bomberos, y por eso tenemos una predicación tan deficiente hoy.
Y los miembros el resto de la semana no hacen nada. Porque se supone que lo hace todo. Pero la Biblia no enseña eso. Y eso es algo que debemos desaprender. No solo los pastores deben conocer de manera íntima a los miembros entre sí se deben conocer de manera íntima. Por esa razón en Gálatas 6:10 se le llama a la iglesia la familia de Dios o la familia de la fe. En Efesios 2:19 que se llama la familia de Dios. Pensemos entonces en los lazos que nos unen a nuestros hermanos en Cristo de una forma íntima. Se puede tener una sala de doctrina y un montón de actividades y no aplicar estas cosas. Miren las cosas que tenemos en común, mis amados hermanos. Tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Salvador. Tenemos un mismo Espíritu, poseemos un mismo Espíritu. Tenemos un mismo destino, vamos al mismo lugar. En el mismo lugar pasaremos la eternidad. Pertenecemos al mismo cuerpo. Y puedo seguir contando. Miren todas las cosas que nos unen. Yo escribí esta semana un artículo para Coalición por el Evangelio sobre una iglesia centrada en el Evangelio, cuáles son las marcas. Y una de las marcas de una iglesia centrada en el Evangelio, yo escribía, es el hecho de que ellos tienen en común una cosa, una persona, y es Cristo, a pesar de que en todas las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque tú puedes ver que hoy cómo se forman las comunidades con personas que tienen cosas en común. Tenemos los grupos o las comunidades de motociclistas, las comunidades de madres solteras y todo lo demás. Y estas comunidades pueden existir incluso si el evangelio no es real. Pero la iglesia no, funciona distinto. La iglesia vemos una obra sobrenatural de hombres y mujeres completamente diferentes, de cultura diferente, nacionalidades diferentes, pero con una cosa en común, Cristo. Y eso hace que se forme una unidad que sobrepasa todo lo que el mundo ha visto a lo largo de los siglos. Es sobrenatural. Mire, yo, pastor colombiano, tengo más en común con un creyente coreano que con un inconverso colombiano. Tengo más en común con ese creyente de Corea que con el impío, con el no creyente de Colombia. Tengo más en común. Tenemos muchas cosas en común. Por eso en la iglesia podemos ver unidad a pesar de la diversidad. Así que surgen muchas preguntas prácticas, y esto es cierto, y nos unen tantas cosas. Una de ellas, ¿conozco dónde viven mis hermanos? ¿Conozco incluso sobre la conversión de mis hermanos? ¿Tienes una idea cómo se convirtió tu hermano en la fe? Y más hoy día, créeme, en los últimos 2 años me he quedado asombrado cómo las personas que se dicen ser creyentes ni siquiera entienden qué es la conversión. Tú le preguntas a alguien, y háblame de tu conversión. Bueno, yo hacía cosas malas. Un día alguien me invitó a la iglesia y desde allí me quedé en la iglesia. Eso no es la conversión. Bueno, yo un día pasé por acá, vi esta iglesia, el pastor vio que tenía dones de logística y me puso a liderar el grupo de damas. Desde allí estoy acá. Nos reímos, pero eso es fuerte. Fuerte. Es bueno que sepas por lo menos la conversión de tu hermano. ¿Sabes en qué condiciones viven tus hermanos? Pues eso solo lo debe saber el pastor. El resto le da igual eso. No, eso no enseña la Biblia. ¿Sabemos cuáles son las necesidades de los otros hermanos? Hemos escuchado el testimonio de nuestros hermanos. Ellos han escuchado el mío, para que no sea solo de esos creyentes que habla y no escucha a los demás. ¿Practican la hospitalidad? ¿Qué tanto en la semana te mantienes conectado con tus hermanos? ¿O es que ese asombro de ustedes como se ven los domingos es porque en la semana no saben nada el uno del otro? Porque puede ser eso.
6 días sin saber nada el uno del otro. 6 días. O sea que la vida de iglesia es solo cada 8 días. O sea que cuando termina el culto ya no somos la iglesia. O sea que cuando termina el culto ya no somos el cuerpo de Cristo. O sea que cuando termina el culto ya no tenemos que exhortarnos unos a otros, tener comunión unos a otros, animarnos unos a otros, ya no cuando termina el culto. ¿De dónde sacaron eso? ¿Ven como una mala teología redunda en nuestro comportamiento? Miren, es común ver que cuando una persona llega a una iglesia cristiana, en realidad lo que sucede es que esa persona cambia de religión. Lo único que cambió. Y lo voy a repetir. Es común, y Trono de Gracia no está exenta de personas así, que cuando una persona llega a una iglesia cristiana, lo que realmente sucede es que cambió de religión. Es más, lo voy a especificar así. Esa persona solo cambió de hábitos religiosos. Su corazón no ha cambiado. Él solo o ella solo cambiaron de hábitos religiosos. Por ejemplo, antes iba a misa el domingo, ahora va al culto el mismo día. Antes rezaba, ahora ora. Antes daba limosna, ahora da la ofrenda. Antes comulgaba, ahora toma la Santa Cena. Antes escuchaba la liturgia, ahora escucha al pastor. Pero lo que se les olvida es que el cristianismo es un estilo de vida comunitario y diario. Muchos pueden entender el cristianismo intelectualmente, pero no han sido transformados por el cristianismo, por las verdades del cristianismo. Y quizá muchos de ustedes creen que porque están aquí cada domingo ya son cristianos. O ustedes, nosotros, bueno, este hermano tiene ya 6 meses, 1 año viniendo, ya se tiene que ser cristiano. ¿En serio así estamos evaluando la transformación de las personas solo por las 2, 3 horas que pasan aquí el domingo? ¿Cuánto tiempo estuvo Judas con el Señor constantemente? 3 años seguidos. Algunos solo han cambiado de hábitos religiosos. Mi amigo que estás aquí, mi amiga que me escuchas, quizás tú tengas 6 meses, 1 año, 2 años en Trono de Gracia y creas que eres cristiano solo porque tienes esos años seguidos aquí, y lo único que ha pasado en ti es que cambiaste de hábitos religiosos. Tu profesión de fe del domingo no concuerda con la manera en cómo vives en la semana. Hay una desconexión. Y eso es muy típico de un impío disfrazado de creyente. Hermano, reconocer cada domingo, wow, ese sermón medio duro. Pastor, me quebré. Pero sale de esa puerta y es como si ese domingo no hubiese ni siquiera venido aquí. Esa desconexión constante de una cosa que dices el domingo y cómo vives en la semana, y esto va para hermanos o para los que se creen hermanos y hermanas, ambos grupos. Esa desconexión es muy típica de un impío disfrazado de creyente que solo ha cambiado de hábitos religiosos. Ya. Y para los que profesan ser creyentes, cuídense que este no sea su caso, de que solo hayan cambiado de hábitos religiosos. Esta persona iba, entraba a la misa, eso era su hábito, salía tan pronto el cura terminaba, no se daba la paz, sin tener ningún tipo de relación con los otros feligreses, se iba. Y lo mismo sucede en las iglesias cristianas, ¿sabían eso? Vamos el domingo al culto, cantamos, tomamos la Santa Cena, escuchamos el sermón, la escuela dominical, y cuando termina el culto, ¿saben qué pasa? Salimos con afán, sin saludar y hablar y sin edificarnos. De una nos vamos. Un católico romano disfrazado de bautista reformado.
Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que hacía la Iglesia Católica Romana, que estabas en todo el culto, cuando el cura terminaba, te ibas de una vez. No es lo mismo que estás haciendo aquí en la Iglesia Evangélica. Estás en todo el culto y apenas termina el culto te vas de una vez. Pregunto, ¿por qué se van de una vez? Yo quisiera saber eso, de verdad, no entiendo. Mire, yo sin ser pastor, la iglesia quedaba aquí en Artigas, en el Centro Comercial San Martín, en la oficina de Antonio. Yo venía de Petare todas las mañanas hasta acá. Y yo anhelaba ese momento. Y ahí me quedaba. Y siempre una de las cosas que oramos, busquemos un sitio donde nos podamos quedar más tiempo y tener comunión. Ese siempre fue el deseo de los 10 que comenzamos. Donde podamos quedarnos más tiempo. Y hay otros que quieren irse de una vez. Yo no entiendo. Explíquenme. Seguro los que están viendo en internet dicen, wow, esa iglesia como que está fuerte, pero el pastor lo está regañando duro hoy. No, este es el problema de todas las iglesias evangélicas. Y para eso nos paramos aquí, no venimos aquí a adular a nadie. Venimos aquí a predicar la palabra del Señor. El escritor de Hebreos tuvo que lidiar con eso. No dejen de congregarse como algunos lo tienen por hábito ya. Esto no es un problema del siglo XXI. Esto es viejo. Que no me digan que el pasaje, que el carro, esto es viejo. De antes. Es más, le voy a dar un dato más. He podido visitar diferentes iglesias en diferentes países con una economía mejor que la nuestra, con transporte público mejor que el nuestro, y los pastores están desde el púlpito exhortando lo mismo. ¿Por qué nos vamos de una vez? Pasa la semana, me voy el domingo, cada cual está en su propio mundo, el trabajo, la escuela, el ajetreo, ir de un lado al otro, el médico, la cocina, el hacer mercado, todo. Y simplemente esperamos que llegue el siguiente domingo para continuar de nuevo en mis hábitos religiosos. Esa es la vida de muchos evangélicos de hoy. ¿Te identificas? A alguno le dio calorcito. Este mal puede ser resumido, decía el pastor Javier Martínez, en la expresión habitual, vamos a la iglesia. No, el domingo vamos a la iglesia. No, eso está mal dicho. No, nosotros somos la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Hermanos, el religioso va al culto como si de una visita al centro comercial se tratara. Pasea, cuando tú vas al centro comercial, paseas, miras, compras lo que quieres comprar o lo que necesitas, pero él no se conecta con los que están allí en el centro comercial, ¿verdad que no? Uno dice al centro comercial y ¿cómo te fue hoy? Hice 70 amigas. Las 70 tiendas donde fui a buscar los zapaticos que te dije, todo un compañerismo tremendo. Por eso llegué ahorita. No, nadie vive conectado con las personas que están allí. Solo vas, con una mentalidad consumista, vas a ver qué puedes recibir para ti, comprar para ti, adquirir para ti, contemplar para ti. Lo compras si lo necesitas o puedes y ya no te conectas con más nadie. Bueno, así pasa con muchos. Van a la iglesia, ven, chévere, se aprovechan, buen sermón, voy a tomar esta clase, voy a replicarlas a otros para que sepan cuánto yo sé, muy bien. Voy a ir porque allí dan un buen café, tecito, y de verdad que en la casa está difícil comprar café. Voy por un poco de pan. Los domingos a la mañana yo no hago nada, que voy a quedarme aquí en la casa aburrida, ya mañana el trabajo, voy a la iglesia, ya tengo varios amigos, varios panas, la paso chévere allá. Quizás hasta llevo mis problemas para que me los resuelvan. Veo cómo me aprovecho de estos hermanos. Y si voy a servirlos,
Si se me da la oportunidad de ayudar, lo voy a hacer por algo a cambio, con la idea de servirlos ahora para que en el futuro me den algo o me tomen en cuenta para algo. Pero luego me voy y ya no pasó nada porque no me conecté con ninguno de la misma manera como no se conectó el que fue al centro comercial con su mentalidad consumista. Cuando tú ves una iglesia así, ahí no hay síntomas de vida orgánica. Hay un problema serio ahí. El cristiano que es consciente de que la iglesia es un cuerpo, participa con los demás, toma y da, se interesa por los demás, en lugar de plantear sus propios intereses, está enfocado en ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, está conectado viva y emocionalmente con sus hermanos. En otras palabras, él entendió que su familia, la iglesia, es su familia en la fe. Él lo entendió. El que vive así su cristianismo, no solo el domingo, sino el resto de la semana, entendió que la iglesia es su familia en la fe. Que él no solo va a la iglesia, sino que es parte de la iglesia. Cuando eso pasa en la vida de los miembros, como lo vimos en la primera clase, los miembros imparten vida el uno al otro, lo que hace Pablo en Efesios 4. Eso es lo que hace la comunión conjunta de los miembros, no solo el domingo, sino el resto de la semana. Que los unos a los otros se beneficien de los dones de los otros y de la vida que se imparte el uno al otro. Pero un creyente que no está teniendo esta clase de comunión, que es la única que nos brinda vida, ¿a dónde está pronto a ir? Muerte. Muerte espiritual. Muerte. Yo he visto crecer aquí en esta iglesia a los que más se involucran en la comunión. Eso no hay duda. Quizás los demás articulan muy bien teología, pero si no ha marcado esa teología tu vida, eres un impío disfrazado de creyente. Pero aquel que en medio de sus limitaciones, trabajo duro y los dolores de este mundo caído, entiende que la vida de iglesia involucra más que lo que hacemos el domingo en la mañana, este recibirá vida y le impartirá vida a la familia de la que dice ser parte. En la próxima clase veremos los otros síntomas de vida orgánica en una iglesia, para que no solo evaluemos la vida de una iglesia por sus actividades, por su activismo, por la parte organizacional, sino por la parte orgánica, porque esa es la iglesia, un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y mis amados hermanos, ustedes que están aquí, escucharon con claridad esta clase. Yo quiero invitar a todos aquellos que se sintieron convictos de pecado a que se arrepientan. Se arrepientan. Este tipo de pecados y de menosprecio a la esposa de Cristo crea una fractura entre tu relación entre tú y Dios. El que no valora a la esposa de Cristo está lejos de ser de Cristo. El Señor nos ayude a valorar a su esposa, amar a la iglesia como Cristo la ama, y que pueda haber una actividad en conjunta como miembros y un cuidado mutuo. Es difícil que tú puedas cuidar de un hermano del que no conoces. Si no conoces su necesidad, ¿qué necesidad vas a cubrir? Y esto no es solo tarea del pastor, de todos, porque todos somos un cuerpo. Quiere el Señor concedernos un mayor aprecio por la esposa de Cristo que es su iglesia. Oremos.